Mis hermanos, buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana de hoy. Quiero que tengan presente que el sentido de las narraciones de los evangelios y particularmente del evangelio de San Marcos que estamos estudiando de manera expositiva reside en el hecho de que ellos nos llevan a que debemos escuchar al Señor Jesús, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al Dios encarnado. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así la palabra: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista era el precursor del Mesías y estaba preparando a los judíos para que cuando viniera ellos lo escucharan a él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 5, en el contexto de la transfiguración, dice el texto, que mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés declara: Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Noten que Moisés no solo revela la venida de este profeta, sino que también ordena a Israel que lo escuchen a él. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vemos la importancia que tiene de que Jesús hablara en las Escrituras. Y aquí radica el hecho de que a través de su palabra se revela la verdad de Dios, se comunica el plan de salvación y se da a conocer el reino de los cielos a través de sus enseñanzas. Su discurso es fundamental, vital, porque contiene las palabras de la vida eterna, que ofrecen la salvación del hombre pecador y que restaura la relación que se había dañado en el jardín del Edén cuando nuestros padres comieron del fruto prohibido y no obedecieron a la voz de Dios. Así que todo tiene sentido cuando entendemos de que es a Cristo a quien debemos escuchar. Acompáñenme al texto que leyó nuestro hermano Lucho en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 17. Marcos capítulo 12, perdón. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Marcos 2, versículos 13 al 17. Así dice la palabra del Señor. Síguenme ahí en sus Biblias, hermanos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque hacía muchos que había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. El título para la enseñanza de hoy es el llamado supremo. El llamado supremo, vamos a ver tres aspectos que resaltan en el texto. En primer lugar, una tarea incansable. En segundo lugar, una respuesta acertada. Y en tercer lugar, una lección para todos. El llamado supremo. En primer lugar veremos una tarea incansable. En segundo lugar veremos una respuesta acertada. Y en último lugar veremos una lección para todos. Acompáñenme entonces, vamos al primer punto de esta enseñanza: una tarea incansable. Definitivamente el Evangelio de San Marcos es un evangelio de acción. No hay tiempo para el descanso. Hay un objetivo que por cumplir, y esto precisamente apuntando a la tarea del Señor Jesucristo en este mundo. Comienza en este evangelio predicando la palabra en Galilea, en el capítulo 1, versículo 15. Luego en Capernaum, en el capítulo 1, versículo 21. Marcos, en el capítulo 1, versículo 25, en esa porción lo vemos expulsando demonios. Luego va a sanar a la suegra de Simón Pedro. Incluso le traían personas enfermas con diferentes dolencias y a todos
lo sanaba. Seguidamente en el capítulo 2 de Marcos lo vemos no solo sanando a un paralítico, sino también perdonándole sus pecados. Versículo 13 de Marcos capítulo 2. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Después de qué? Ahí dice el texto. Después de sanar al paralítico. O sea, terminó de sanar al paralítico y sale de su casa en Capernaum y se dirige al mar. Ya hemos dicho que no es un mar lo que nos habla aquí Marcos, sino un lago de agua dulce rodeado de colinas, campos y montañas. Por lo que el clima puede ser muy variado y pasar de cálidas brisas a fuertes vientos. Vean el contexto donde está el Señor. Ahora, seguramente el Señor, entendiendo el contexto donde estaba, se ubicó de una manera estratégica para afrontar lo que le venía. Es decir, multitudes de personas venían a él y les enseñaba. Varias cosas quiero resaltar aquí en esta porción. En primer lugar, como era común cada vez que las multitudes seguían al Señor, había seguramente más de 5,000 personas. En segundo lugar, teniendo en cuenta el viento, el sonido del agua en el lago y la multitud de personas, la voz del Señor debía ser tremenda, tronante, potente, para que tantas personas en semejante contexto lo escucharan y sobre todo los que estaban en el último lugar. Incluso vemos en las escrituras que el Señor recurrentemente ministraba en las costas de Galilea. Podemos verlo rápidamente en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, en Marcos capítulo 3, versículo 7, Marcos capítulo 4, versículo 1 y Marcos capítulo 5, versículo 21. Contexto donde el Señor ministraba en las costas. Y en tercer lugar, sin duda alguna, el contenido de la enseñanza consistía en el mensaje del Evangelio. No podía faltar eso. Y es interesante ver cuánto favor y gracia de Dios vemos aquí. El Señor Jesucristo es insistente, como lo somos los predicadores cada día, cada domingo aquí. Insistente y persistente en predicar el Evangelio a pecadores que no lo merecen. Les hacía el llamado de arrepentirse y creer en el Evangelio, como lo declara Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, dice el texto, vino Jesús a Galilea predicando el mensaje, el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor no solo indicaba que el reino de Dios había llegado, sino que también enseñaba cómo se debía vivir en ese reino. Además, también enseñaba a las personas a arrepentirse, entendiendo que la salvación no consiste en hacer parte de un grupo religioso o en una vida de buenas obras, sino en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios. Otra cosa que también quiero resaltar aquí en el texto que el Señor enseñaba era acerca de la ley de Moisés, la cual explicó y mostró su verdadero alcance y a veces contrarrestó las interpretaciones legalistas que daban los fariseos, enfatizando el Señor en el amor y la justicia por encima de una simple observancia de reglas. El Señor predicaba el mensaje del Evangelio esperando que quienes lo escucharan creyeran a sus palabras, entendiendo que Él era el Mesías de Dios, quien traía palabras de vida eterna. Y en ese sentido, al entender estas personas estas cosas, irán y fueran en pos de Él. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es a Cristo, a Él, a quien debemos escuchar, teniendo en cuenta, sobre todo, lo insistente que fue en enseñar a las multitudes. Hasta aquí entonces, nuestro primer punto. Veamos en segundo lugar, y de una manera más amplia, una respuesta acertada. Una respuesta acertada a la voz de Cristo. El Señor Jesús, luego de predicar en la costa de Galilea, se regresaba de nuevo a Capernaum y seguramente mientras andaba le predicaba la palabra a las multitudes que lo seguían. Era su labor, no dejaba de predicar, tanto quieto como caminando lo hacía. Versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Ahora el Señor va a volver a pasar por alto nuevamente los estándares de la sociedad de su tiempo, ya que se va a relacionar con un marginado social.
Y en estos momentos no me refiero a un leproso, quien debía vivir junto con los otros leprosos en sus respectivos leprosorios o leprosarios aislados de la sociedad, sino que me refiero a un cobrador de impuestos o publicano, y cuyo nombre dice el texto que era Leví. Leví, hijo de Alfeo, quien era el mismo Mateo, escritor del Evangelio que lleva su nombre y que además era judío. Escuchen, era judío, el cual estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Es decir, Leví era un publicano o cobrador de impuestos. Ahora, veamos a qué se debe lo que dije yo acerca de este hombre que era un marginado social o en términos más fuertes, era un odiado por la sociedad judía de ese siglo. ¿A qué me refiero yo cuando digo eso? Y para eso tenemos que ver lo que pasa en el contexto. Debido a la ocupación romana de Israel, al pueblo judío se le exigía pagar impuestos a Roma. En Galilea, la responsabilidad de recaudar estos impuestos recaía en Herodes Antipas, el tetrarca, quien vendía franquicias de recaudación al mejor postor. A quienes compraban una franquicia se les exigía que cumpliera una cuota mínima para Roma, pudiendo quedarse con todo lo que recaudaran de más. Miren, con esta venta de franquicia se promovía la estafa, el robo, la injusticia. Voy a dar un ejemplo para darme a entender en qué consistía esto rápidamente. Por ejemplo, Roma me vendía la franquicia de los impuestos por pescar. Todo el que pesca tiene que darme a mí unos impuestos. Bueno, tú vas a cobrar estos impuestos y vas a pagarme a mí, mensualmente vas a pagarme a mí 5 millones de pesos. Roma me decía así. ¿Yo qué hacía? Yo cobraba esos impuestos sumamente altos y al final de la jornada recaudaba yo 30 millones de pesos mensualmente, de los cuales yo le daba 5 a Roma y me quedaba yo con el resto. ¿Ven? En un solo mes. Este arreglo hacía de la recaudación de impuestos un negocio bastante rentable para cualquiera. Rentable. Cualquiera se hacía rico así, con este negocio. ¿Cómo? Exprimiendo continuamente al pueblo, sacándole dinero de más. Y lo peor era que si alguno no quería pagar el dinero exagerado que le cobraban los recaudadores de impuestos, ellos se apoyaban en matones o gentuza del bajo mundo para hacer que esa gente pagara los impuestos. O pagan. Y siempre pagaban. Los recaudadores de impuestos eran famosos por explotar a la gente, cobrando de más de lo necesario o razonable. Además, a quienes no podían pagar, tú no tienes plata para pagar, bueno, yo te presto, pero me pagas a un interés grandísimo. ¿Ven lo que hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba en la sociedad cuando esta gente prestaba y le cobraba inmensos intereses? Se estaba promoviendo entonces la pobreza y el endeudamiento de la sociedad. Esta gente era mala por donde lo viera. Y no que los impuestos fueran malos. No, eso no es malo. El Señor dice que había que darle al César lo que es de César. Los impuestos debían pagarse. El punto era no cobrar de más. No cobrar más de la cuenta. Porque quien lo hace oprime a la sociedad, oprime al prójimo y específicamente ofende a Dios. ¿Cómo asimiló esto la sociedad judía? ¿Cómo lo asimiló? A un judío cobrando impuestos de esa manera. ¿Cómo los judíos vieron estas cosas? El hecho de ver a un judío trabajando para los opresores romanos y siendo un bandido e implacable con sus compatriotas, como lo eran los publicanos, generaba reacciones esto en los judíos. Miren, los judíos los veían, primero que todo, como traidores de su pueblo, a los publicanos. En este caso, a este hombre que estaba allí. Se les consideraba impuros, se les impedía el ingreso a la sinagoga y se les prohibía atestiguar en una corte judía. Eran clasificados como ladrones, mentirosos, los pecadores más viles, para los cuales se consideraba especialmente difícil e imposible el arrepentimiento. Gente así, gentuza así, decían los judíos, nunca se podrán arrepentir. Los recaudadores de impuestos judíos eran vistos como causantes de desgracia para su familia. Además, según las normas judías, el toque de un recaudador de impuestos a una casa la hacía inmunda. ¿Qué tal? Incluso a los judíos se les prohibía recibir dinero y tampoco limosna de esta gente, ya que los ingresos procedentes de impuestos se consideraban para los judíos robo, estafa.
Ahora, se cree que Leví estaba estacionado en una intersección de rutas comerciales para cobrar impuestos como peajes, tarifas, tributos y todo esto para Herodes Antipas. Entonces, estos cobradores de peaje también, particularmente, eran famosos por falta de honradez y extorsión. Vean entonces que no había nada bueno en este hombre, en Leví. Sea donde fuera que trabajaba este hombre, o donde tuviera su mesa de tributos, lo cierto es que tenía contacto con muchas personas. Por lo que podemos decir de él que era un hombre que conocía mucha gente y en ese sentido era muy conocido por todos y también muy odiado por todos. Así era Leví. Podemos decir de Leví que era un implacable bandido en todo el sentido de la palabra. ¿Ven a qué se debe el odio de la sociedad judía hacia este hombre? Sin embargo, el Señor Jesús, ¿se acuerdan del primer punto? Tenemos que escucharlo a él. El Señor Jesús no era como los demás judíos. Y nuevamente pasa por encima de los estándares de la sociedad de su tiempo. Y le dijo a ese hombre, a ese bandido, sígueme. ¿No se ven ustedes ahí? ¿No se ven como ustedes en esa escena? Bandidos, perversos antes. Bueno, ahí estamos nosotros. Y dice el Señor, gente que no tenía, no se va a arrepentir nunca estos perversos. Ahí estamos. ¿Qué dijo el Señor? Sígueme a este hombre. Es a él a quien debemos escuchar. Y él habló ahí, sígueme. A veces la gente se pregunta, ¿puede alguien tan malo cambiar? Es decir, arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Allí donde nosotros sentenciamos y condenamos, el Señor trae liberación. Nuestra respuesta es, no, no puede un tipo tan malo arrepentirse. Cristo dice, yo lo puedo salvar. Seguramente para muchos, Leví no tenía esperanza. No tenía esperanza. Pero cuando el Señor habla tanto a nuestros oídos físicos como también a los oídos de nuestra alma sedienta de Dios, y hay una respuesta, olvídense de lo que la gente diga. Dios ha hecho una obra en este corazón para vida eterna. No importa lo que la gente diga de Leví. Si Dios hace una obra ahí, esa obra es para vida eterna. Hay salvación en esa persona. Eso es lo que pasa con la persona que experimenta la regeneración o el nuevo nacimiento. Y eso es lo que pasa con Leví en estos momentos. Su corazón ha sido transformado y regenerado. Ningún rabino respetable se dirigía de ese modo solicitante a un recaudador de impuestos. Imagínense. Cualquier relación con tan despreciado miembro de la sociedad israelita sería escandalosa. Los judíos que se respetaban, y especialmente los dirigentes religiosos, no querían a un recaudador de impuestos como un seguidor. Nunca. Pero el Señor hizo migajas esa idea. No es como la gente piense. Es según la obra de Dios en este corazón. El sígueme, escuchen hermanos e incrédulos, el sígueme del Señor, es decir, ¿qué significa este sígueme? Vamos, ven conmigo. Sé mi compañero. Sigamos unidos por el mismo camino. Eso es el sígueme. Ahora, este seguir no es algo opcional. Por eso es que la gente incrédula tiene problemas con Dios. Este seguir no es opcional. Es una orden. Es un mandato de Dios. Y en este caso particular es un llamado personal que se hace a Leví. De tanta gente que había en ese contexto, el Señor deja claro que Él tiene misericordia de quien tenga misericordia y se compadece de quien Él se compadezca. Eso es lo que pasa aquí. Así que la gracia de Dios se ha derramado sobre Leví en estos momentos. El Señor conocía a Leví. No tanto que Leví había escuchado cosas del Señor, que hacía milagros, que sanaba, que hacía esto. No, aquí lo importante es que el Señor conocía a Leví. Él sabía que este hombre Leví era un pobre excluido social y desventurado, miserable y profundamente afligido por el peso de su culpa. Y ante esta realidad y necesidad de salir de semejante condición, no dudó Leví en responder al llamado del Señor. Y levantándose, lo siguió.
Es decir, Leví obedeció al Señor, dio una pronta respuesta evidenciando la obra del Espíritu Santo en su corazón. Se convirtió en una criatura regenerada. Leví, este bandido, había nacido de nuevo. Según Lucas, en el capítulo 5, versículo 28, Leví lo dejó todo por seguir al Señor. Había sido un hombre del mundo que se había entregado una carrera lucrativa en una profesión despreciada y deshonesta. Leví o Mateo fue transformado de ser a un recaudador de impuestos amante del dinero a ser un seguidor de Cristo amante de Dios. Todo lo que controlaba la vida de él en ese momento no tenía ningún sentido. La vida de alguien incrédula no tiene sentido. Ningún sentido. El dinero, el poder, los placeres del mundo, la vanagloria de la vida, perdieron cuando se convierte todo el control sobre el corazón de Leví. Ya eso no iba a controlar su vida. Lleno de convicción, lo único que deseaba era perdón. Y sabía que Jesús era el único que podía proporcionárselo. Ahora, tenía un corazón nuevo, anhelos nuevos y deseos nuevos. Eso es lo que pasa con el que es regenerado y transformado. No puede permanecer en el pecado. No puede seguir siendo un orgullo pervertido. No puede ser indiferente a Dios. Ahora pasó de ser un perverso hombre corrupto, malvado, impío, a tener un corazón nuevo. Y como tiene un corazón nuevo, gracias a la obra del Espíritu en su vida, tiene anhelos nuevos y deseos nuevos. Ahora, Mateo, con el fin de seguir al Hijo de Dios que perdonaba, abandonó su banco de tributos y la fortuna que había hecho. Y tengan presente, hermanos, que esto en la vida de Leví deja de ser el presente suyo. Ese ya no va a ser su presente. Cuando alguien es transformado, la vida vieja queda atrás. ¿Y saben qué? No hay vuelta atrás. Si usted va en el camino de Cristo, es regenerado y transformado. Usted no se vuelve atrás. No se vuelve atrás. Quien se vuelve atrás y vuelve al mundo y se pierde es porque nunca fue nada. Este hombre, vamos a ver que se fue detrás de Cristo, dejó su vida pasada atrás y póngale el sello, no se va a echar para atrás. Como diría un comentarista, el antiguo extorsionista, traidor y desechado social fue transformado en un discípulo. Aunque perdió su carrera, ganó una recompensa eterna y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Perdió posesiones materiales, pero ganó la vida espiritual. Perdió seguridad terrenal, pero ganó un futuro celestial. Perdió recompensa económica, pero ganó una corona incorruptible de gloria. Mateo pudo haber sido excluido de la sinagoga, pero fue aceptado por Dios y se le concedió salvación. Cierro la cita. Esto es lo mismo que vemos que había pasado anteriormente con los primeros 4 discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. El Señor los llamó e inmediatamente lo siguieron. Ahora, fue tanta la alegría de la regeneración para Leví o Mateo que lo motivó a una celebración en su casa, donde llevó a cabo una gran recepción para el Señor Jesucristo. Lo que nos lleva, hermanos, al siguiente y último punto. Una lección para todos. Una lección para todos. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Ahora, debemos suponer en estos momentos que la casa donde se va a celebrar este banquete en honor al Señor debía ser grande. Suponemos eso. En primer lugar, teniendo en cuenta el trabajo que realizaba Leví y la gran cantidad de dinero que ganaba. La casa debía ser grande. En segundo lugar, por la gran cantidad de gente que había. Está el Señor Jesús, sus discípulos, tanto los apóstoles como otros seguidores de él. Estaba Leví
y muchos publicanos y pecadores. No tenemos un número exacto, pero había bastante gente ahí, por decirlo así. Ahora, los publicanos eran cobradores de impuestos, así como Leví. Eran los amigos de él. Es decir, eran unos bandidos, ladrones, estafadores que constantemente violaban la ley de Dios. Ahí están los publicanos, junto con Leví. Y los pecadores eran personas que no seguían las interpretaciones que se hacían de la ley de Dios. Es decir, eran unos perversos que a diario practicaban el pecado. ¿Cuál de los dos grupos fuera peor? A este grupo de pecadores pertenecían conocidos criminales, ladrones, matones, ejecutores y prostitutas. ¿Qué tal ese grupo? Ahí estaba esa escoria de la sociedad ahí. Los cuales no solo estaban con el Señor allí, no solamente estaban con Él, sino que también estaban comiendo juntos. Se habían sentado con el Señor a la mesa a comer. Imagínense la escena. Todos sentados alrededor de una mesa de 45 centímetros de alto, más o menos. Sentados sobre cojines y además muy cerca el uno del otro, conversando y departiendo durante un largo periodo de tiempo. Ahí estaba el Señor. Ningún rabino respetable habría partido jamás el pan con tal grupo de malhechores sociales y marginados. Ni por ahí pensaban hacerlo. Mucho menos hubiera asistido al evento. ¿Por qué? Porque el hecho de compartir una comida juntos era una declaración de compañerismo, amistad y aceptación. Y eso es lo que está mostrando el Señor aquí. Es por eso que podemos decir con toda certeza que lo que era para los religiosos una escena indigna, para el Señor Jesús era sin ninguna duda un campo listo para la siega. Porque este era el tipo de personas a las que él vino a buscar y salvar. Incluso la frase final del versículo 15, porque habían muchos que le habían seguido, indica seguramente que muchos, así como Leví, creyeron en el Señor ese mismo día, seguramente. Un comentarista decía, el banquete en la casa de Mateo se convirtió en un avivamiento porque a esa multitud formada por los personajes más despreciables de la sociedad, considerados insalvables por el sistema religioso, Jesús les ofreció amistad con el propósito de salvarlos. Estos eran pecadores necesitados de la gracia de Dios. El Mesías mismo les extendió esa gracia y muchos de ellos creyeron en él. Y así fueron trasladados de las tinieblas al reino del bendito Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Sin duda alguna, la escena del Señor sentado en la mesa con todas estas personas fue definitivamente hermosa y admirable. Hermosa y admirable. Pero para aquellos cuya mente siempre está corrompida, no lo fue. Versículo 16 de Marcos 2. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? No les gustó. No les gustó. Se estaban demorando en aparecer estos grupos de religiosos que siempre estaban acechando al Señor Jesús, los escribas y los fariseos. Los escribas eran expertos en la ley, lo cual se dedicaban a copiar, a interpretar y a enseñar. Religiosos. Los fariseos eran quienes practicaban esa ley. Los perfectos practicantes de la ley, los fariseos. Los irreprensibles, ahí estaban esos dos grupos. Los escribas y los fariseos eran expertos en la ley mosaica y en las innumerables tradiciones humanas que su secta había desarrollado a lo largo de los siglos. Ellos afirmaban ser santos, pero en realidad su moralidad solo era superficial. Su justicia no era consecuencia de la transformación de su corazón realizada por Dios, sino que era una justicia externa e hipócrita, que consistía solo en guardar ciertas reglas, juzgar a los demás y hacer espectáculo externo. Esa es la vida de esta gente. Con toda certeza, estos dos grupos estaban presentes cuando el Señor llamó a Leví o Mateo. Estaban ahí seguramente cuando lo llamó. Y además, también lo estaban cuando llegaron a su casa, donde obviamente ellos no entraron.
Ellos no entraron a la casa de Leví por miedo a contaminarse con toda esa gentuza que estaba en ese lugar. Y esperaron mejor afuera que se acabara el banquete para entonces ponerse a murmurar, como dice Lucas 5:30. Y acercándose a los discípulos les decían, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Esta pregunta tiene desprecio. Tiene desprecio. Esta pregunta tiene acusación, maldad, reproche. Ellos estaban protestando ante la conducta despreciable, según ellos, del Señor Jesús. Los escribas y los fariseos sabían que comer y beber con alguien de, 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 de tan grande maldad o con cualquier persona, comer y beber con alguien implicaba amistad, bienvenida y aceptación, como ya dije. Y eso era lo que el Señor le estaba demostrando aquí a esta gente, no gentuza, gente, personas, considerados por ellos del vulgo, del populacho que no conocía la ley. Así le decían los escribas y los fariseos. Gentuza. Es por eso que al ver al Señor en esta actitud, se escandalizaban con enojos. Esto debe ser una lección para todos nosotros. Esto es una lección para todos nosotros. No importa si nos hacemos llamar cristianos, ni cuánto lo aparentemos, ni cuánto hablemos del Señor a cada rato. Si tratamos a los demás que no consideramos de nuestra élite con desprecio, promoviendo así la aceptación de personas, somos la acepción, perdón, repito. Tratamos a los demás que no consideramos de nuestra élite con desprecio, promoviendo así la acepción de personas, somos iguales o peores los escribas y fariseos. Estos hombres hacen estas cosas porque son los impíos, hijos del diablo. Es por eso que los creyentes no debemos promover estas cosas. Y noten que muchos de aquellos a los que condenaban como pecadores eran realmente los que habían recibido el regalo divino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y se les ocurra despreciar a nadie. De allí que en respuesta a esta actitud, el Señor Jesús rechazó la hipocresía de estos falsos creyentes con F mayúscula, falsos, y en cambio se enfocó en personas que reconocían con humildad sus pecados y se arrepentían de estos. Versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En estos momentos el Señor Jesús va a condenar la actitud de los escribas y fariseos y le va a dar una lección a todos otra vez. Ahora, Lucas en el capítulo 5, versículo 32, señala que Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y agrega al arrepentimiento, dice Lucas. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 13, dice, id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y después agrega, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Teniendo en cuenta las narraciones de Mateo, Marcos y Lucas, podemos concluir varios aspectos referentes a la respuesta del Señor Jesús. Inicialmente, utilizó una situación médica para ilustrar la naturaleza compasiva de su ministerio hacia personas pecadoras, obviamente. El Señor estaba rodeado de pecadores en estos momentos. Sin embargo, a él no se le podía aplicar el proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Se le podía aplicar a Leví, que andaba con bandidos, era bandido. Pero en estos momentos el Señor no se le puede aplicar este proverbio. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Porque su cercanía era más bien como la del médico, que sin contaminarse de manera alguna con las enfermedades de sus pacientes, se acerca a ellos con el fin de traerles sanidad. Los escribas y los fariseos debían entender esto, que solo aquellos que reconocen que están enfermos buscan la ayuda de un médico. Los que creen estar sanos no ven ninguna razón para el médico. Pero ellos se habían engañado al pensar que disfrutaban de vitalidad espiritual. Ellos creían eso, cuando en realidad estaban espiritualmente muertos.
No estaban dispuestos a ver la verdadera vida en Cristo. Otro aspecto que resaltamos aquí con las palabras del Señor es que le contestó a los fariseos a partir de las escrituras del Antiguo Testamento que ellos conocían. Según Mateo capítulo 9, versículo 13, le declara a los escribas: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La palabra o frase id pues y aprended es una expresión rabínica usada para reprender la insensata ignorancia. Les está diciendo ignorantes. Los rabinos, los escribas de fariseos sabían qué significaba esta frase. Además, la cita bíblica misericordia quiero y no sacrificio viene de Oseas 6:6 y establece la verdad de que Dios le interesa más un corazón misericordioso que la observancia dura e hipócrita de rituales externos. Como alguien diría, el legalismo insensible puede parecer santo por fuera, pero no agrada a Dios, que examina los pensamientos y las intenciones del corazón. En su falta de voluntad para afrontar misericordia a los demás, los fariseos dejaron ver la condición corrupta de sus corazones de piedra, aunque afirmaban guardar de modo riguroso la ley. El uso que el Señor hizo de Oseas 6:6 puso descubierto su incapacidad de hacerlo. Y el último aspecto que resalto es que el Señor repitió el propósito de su ministerio cuando dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí está claro que la misión salvadora del Señor Jesucristo no fue llamar a personas justas, es decir, rectas, correctas, autosuficientes. En otras palabras, la palabra justo designa, oigan bien, la perfecta relación entre su naturaleza y sus actos. Y esto es imposible. Es imposible porque nosotros, los seres humanos, somos malos por naturaleza. Caídos, muertos en delitos y pecados. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ningún ser humano naturalmente es bueno ni justo. El Señor no vino a buscar a gente justa porque no encontraría a ninguno. A ninguno, porque ninguno es justo. Los fariseos se consideraban justos. En consecuencia, suponían con arrogancia que no necesitaban arrepentirse. Estaban autoengañados. Estaban autoengañados. Su diagnóstico personal era errado. Se creían sanos cuando en verdad estaban muy enfermos. Se creían a sí mismos como justos, pero en realidad estaban perdidos. El Señor, quien era el verdadero justo, no vino por gente así. No vino por gente así. Por eso le enseñamos al incrédulo que no es bueno. El incrédulo, tú no eres bueno, le enseñamos eso. Eres malo, porque por naturaleza eres malo. El Señor no vino por gente justa. Repito, porque es imposible encontrar a gente justa en este mundo. Él vino para salvar a los pecadores. Sencillo, es decir, a las personas que continuamente violan la ley de Dios. Pero además de eso, reconocen su condición pecaminosa, así como su impotencia para salir de ella. Lo que está pasando en estos momentos con Leví pasó, y seguramente otras personas aquí. Estas personas saben lo mucho que han ofendido a Dios, el que se arrepiente verdaderamente. Y por eso claman por misericordia y dependen totalmente de la gracia divina. Y termino diciendo, el Señor Jesús extendió la gracia de Dios a todos los que sinceramente lo buscaban en fe. Amén. Ahora, sin duda alguna, la iglesia de Jesucristo no está formada de gente perfecta. Somos redimidos, somos salvos, pero no somos perfectos. La iglesia está formada por gente pecadora redimida, por decirlo así. O redimidos
que somos todavía pecadores. Perfectos no somos. Digamos, pecadores perdonados. Los creyentes saben que no son justos en sí mismos. Todos sabemos eso. Y que no pueden llegar a hacerlo en sus propias fuerzas o en su propio poder. Los creyentes saben eso. Sin embargo, a pesar de tan grande debilidad que los embarga, se les ha concedido la misma justicia de Dios por pura gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y en qué se basa esto? ¿En qué se basa que yo ahora tenga esa justicia? En la obra de Cristo consumada y perfecta en la cruz, donde murió y derramó hasta la última gota de sangre para que pecadores como nosotros alcanzáramos perdón y aceptación de parte de Dios. Gloria a Cristo. Vamos a aplicar la enseñanza de hoy y terminamos, hermano. En primer lugar, para los creyentes. Quiero iniciar esta primera aplicación recordando lo que pasó con Leví o Mateo. Dios hizo una obra en este hombre que fue definitiva. Dejando su vida de bandido, entendió que no había vuelta atrás. Su arrepentimiento tuvo repercusiones significativas en su vida. Este hombre comprendió, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimaba todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, su Señor. El que antes era un traidor y bandido es un discípulo de Cristo en estos momentos. El que antes odiaba a Dios, ahora lo ama. El que antes vivía para satisfacer sus propios deseos, ahora se ha negado a sí mismo y vive para la gloria del Señor. ¿Acaso ese no eras tú, creyente? ¿No éramos nosotros así? El que odiaba a Dios, ahora lo ama. Y si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Tú ahora vives negándote a ti mismo. Vives para la gloria del Señor. Ese eres tú. Antes eras un bandido perdido en tus delitos y pecados. Ahora eres una persona regenerada que ama a Dios. Nosotros éramos como Leví. Éramos como él. Así éramos. Pero ahora que hemos ido en pos del Señor Jesús, las cosas son diferentes. El creyente ahora es una persona obediente. Aún en las cosas más pequeñas. Es por eso que no se acepta ningún tipo de pecado en el creyente. No. Sino el que sea santo, así como su Señor es santo. Y esto en toda vuestra manera de vivir. En segundo lugar, hermanos, el problema como creyentes que somos no está en que lean la Biblia. Eso no tiene problema. El problema no está en que usted estudie teología. Ese no es el problema. No está en que ores. No está en que escuches buenos predicadores. Buenos, no herejes. Buenos predicadores en internet. Incluso de manera presencial. Eso no es el problema. El problema no es que tú participes en seminarios teológicos o grupos de estudio bíblico. Ese no es el problema. El problema es que nada de esto te lleve o nos lleve a promover una vida de obediencia a Dios. Ese sí es el problema. Ese sí es el problema. Llenarnos de conocimiento y ser unos santurrones no sirve de nada. Basura, decía el apóstol Pablo. ¿Cómo pasaba con los escribas y los fariseos hipócritas? Ellos sabían mucha Biblia, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es decir, su fe era la fe de los demonios. Así que nosotros como creyentes, si no queremos ser tildados por Dios como hipócritas, debemos a diario dejar toda soberbia inútil atrás, negarnos a nosotros mismos y ser obedientes a Dios. ¿Sí escucharon la palabra soberbia inútil? Porque somos soberbios, inútiles.
Pero dejen toda soberbia inútil, hermanos. Niéguense a ustedes mismos, o neguémonos a nosotros mismos, seamos obedientes a Dios, al Dios que ustedes han seguido, al Dios en el que hemos creído. Y en tercer lugar, quiero terminar esta parte con el dicho que los creyentes han acuñado en sus vidas para así limitar su cristianismo a algo placentero y a lo que no requiere mucho sacrificio. Repito, quiero terminar este punto con el dicho que los creyentes han acuñado en sus vidas para así limitar su cristianismo a lo placentero y a lo que no requiere mucho sacrificio. ¿Cuál es el dicho? Es que eso no es malo. Ese es el dicho. Es que eso no es malo. No es malo trabajar, pero el trabajo te aparta de Dios. No es malo estudiar, pero el estudio te aparta de Dios. No es malo divertirme. Tengo derechos, yo puedo divertirme, pero la diversión te aparta de Dios. No es malo estar en familia, eso es muy hermoso, pero limitar tu esfuerzo solo a eso te aparta de Dios. No es malo compartir entre hermanos, eso es hermoso, pero si se ponen a perder el tiempo y fomentar la vagabundería, te aparta de Dios. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Y Dios? Si el Señor te ha dicho sígueme y le has seguido, eso quiere decir que tú eres cristiano. Eres una persona regenerada, una nueva criatura. Has nacido de nuevo y en ese sentido Dios tendrá preeminencia en tu vida y no las añadiduras. Y finalmente quiero invitar a los incrédulos. Que no se equivoque, que no se equivoque la gente del mundo creyendo que cuando el Señor los llama a que se arrepientan y crean que esto es algo opcional y que no hay problema si no lo hacen. Dios manda a que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio. Es una orden, no es opcional. No es opcional, amigo incrédulo. Si tú te niegas a arrepentirte y a creer, tú cierras tu oído a la voz de Dios. Tu problema no es con el pastor. No, el pastor es un siervo del Señor. Tu problema no es con la iglesia. Menos. Tu problema no es con este hermano o aquel hermano. No. Tu problema es con el Dios del Evangelio. Ese es tu problema. Y tener problemas con Dios puede significar tu condenación eterna. Así que no creas que es opcional. Es una orden. Y si no la obedeces, estás en serio problema con Dios. Por eso te digo, deja de ser rebelde a Dios. Deja de ser rebelde a Dios. Reconoce que eres un pecador indigno, que no puede hacer nada en sus fuerzas. Y ven a Él clamando por misericordia y gracia. De tal manera, cuando Él te llame, tú te levantes y le sigas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos nuevamente de tantas enseñanzas que nos colocas a que hagamos y de tanta gracia que nos das, Señor, al ponernos allí. Te damos otra vez gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por este día del Señor que comienza de esta manera tan gloriosa en nuestra vida, Señor. Luego para que lo que ha pasado en esta mañana con la escuela y lo que ocurrió ahora con el sermón, tú lo apliques en nuestros corazones, Padre. Y en ningún momento seamos como los fariseos y escribas hipócritas, sino que seamos creyentes que marcaron esa diferencia en el primer siglo por vivir en obediencia a los mandatos de Dios. Obra en nuestras vidas, Señor, para que, negándonos a nosotros mismos y apartándonos de todo lo malo, promovamos en nuestra vida conductas justas y rectas que te honren y glorifiquen a ti. Gracias por todo, Señor. Que la gloria siempre sea para ti, Señor. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.